Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Me ven bien? Hola, muy buenas tardes a todos los colegas. Estoy viendo, hola doctor Muñoz, ¿nos escucha bien? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, los escucho perfecto. Mm, ¿Ustedes a mí? No se escucha su audio, doctor. ¿Ahora me escuchan? Hola doctor, ¿nos escucha ahí? Yo sí los escucho y los restos de los integrantes también. Está bien, perfecto. Mm, Estamos 2 minutitos, así que voy a empezar a dar los avisos parroquiales, como hacemos todas ¿Cómo no? las clases, y ya le doy pie a usted, doctor, para que realice su charla, su interpelación, su clase. ¿Cómo Eh, no? Bueno, a todos los colegas, bueno, se van sumando despacito. Hoy vamos a arrancar puntualmente. Nos vamos a dar esos 10 minutos de tolerancia, ya que debemos, por cuestiones técnicas, hay que cortar unos minutos antes, menos cuarto, menos 10 tendremos que cortar. Así que vamos a hacer la charla, no va a haber break, como siempre. Los los presentes a las 17 horas por medio del chat, nombre completo y DNI para ir tomando los presentes de todos. Y igualmente les vamos a ir recordando por el chat. También quería recordarles que ya estamos, como le hemos diciendo, próximo al cierre de nuestra diplomatura. Quedan algunas clases y después arrancamos con las clases asincrónicas y el trabajo final. La semana que viene, por ejemplo, está el doctor Franco Garbarino. La otra semana, el 6 de noviembre, vamos a tener ya el taller y práctica profesional. Y, y bueno, estamos con el doctor Peralta. Alan, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Siempre en soporte técnico Fede, así que haciendo el aguante. Bueno, las charlas, como siempre, son totalmente distendidas, están todos silenciados, pueden hacer la consulta por medio del chat, en el cual vamos a estar atentos, o también levantar la mano y el doctor les da el lugar para que hagan su consulta. Hoy tenemos, bueno, la grata presencia, está con el doctor Ricardo Muñoz, él es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con reconocimiento al mérito académico. Es doctor en Derecho en Ciencias Sociales en la misma universidad, posgrado, perdón, postdoctorado en el programa Nuevas Tecnologías y Derecho del Mediterráneo International Center of Human Rights de Italia, también postdoctorado en la Universidad Católica, la Universidad Nacional, perdón, de Córdoba, magíster en Derecho. Bueno, el doctor es un currículum impresionante el que tiene. Mandamos a todos los chicos por el correo, nos alegra muchísimo tenerlo. Se me hace que esto enaltece y da una calidad a nuestra diplomatura muy buena. Así que, sin más preámbulo, le doy pie y que los chicos le conozcan. Bueno, nuevamente buenas tardes. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta jornada de trabajo en la diplomatura de Inteligencia Artificial y Derecho e Inteligencia Artificial de Colegio de Abogados de Misiones. Así que, bueno, gracias José y a todo el equipo por la invitación. En el caso mío voy a compartir algunas ideas que vengo trabajando en relación a las implicancias, el impacto que tiene la inteligencia artificial, yo diría los cambios de transformación, modernización en general, en el ámbito de una de las disciplinas que me toca, que es el derecho administrativo. En el caso mío tengo una formación de base de derecho administrativo y derecho constitucional, que no vamos a renegar
de ese aspecto, pero sí vamos a tratar de redefinir cuáles son las instituciones de esta asignatura que en definitiva han quedado postergadas, que tienen que generar nuevos conceptos, que deben introducirse nuevas categorías conceptuales, porque los cambios de los últimos años ha devenido que muchas instituciones que hemos conocido y que hemos estudiado tengan que redefinirse, porque de lo contrario van a caer en una inexistencia absoluta o en una falta de aplicación en los procesos de modernización, transformación y automatización. Y en definitiva, entonces, esto va a ser el análisis que vamos a estudiar, es decir, las implicancias que tiene la inteligencia artificial en una de las disciplinas. Ustedes han visto y he visto el programa que esto atraviesa, trasvasa todo el comportamiento del derecho. Esto tiene un impacto sobre todas las áreas disciplinarias, pero particularmente en el derecho administrativo respecto a algunos aspectos que les voy a decir. Yo diría que el título, digamos, de cómo se vincula, cómo se linkea la inteligencia artificial y el derecho administrativo es a través de una institución madre que son las decisiones administrativas automatizadas. Yo voy a compartir una presentación. Aclaro, va a haber mucho contenido de esa presentación que lo voy a pasar por alto porque llevaría varias clases, pero me voy a detener en aquello más importante. En todo caso, José, después le comparto algún material, algún trabajo donde está todo esto, para que después lo puedan viralizar y dar a todos los participantes, los y las colegas de la Sí, diplomatura, sí, ¿sí? sí, doctor. Nosotros tenemos justamente, eso después le iba a pedir los materiales. Nosotros tenemos un drive donde cargamos con todos los materiales de las clases para que los chicos después tengan a mano para hacer el trabajo final que estamos solicitando. Bien, esto lo van a tener en un texto, un capítulo de un libro recientemente publicado, de tal manera que lo comparto a modo de texto y no de la presentación de PowerPoint. ¿Eh? ¿Parece? Bueno, vamos a compartir y ahí me dirás si se ve bien o no. Un segundo. Se ve perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a poner a modo presentación, a ver si puedo seguir viendo el chat. Un segundo. Bueno. Bueno, el punto es entonces las decisiones administrativas automatizadas y vamos a tocar algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con este tema en relación al tiempo asignado. Hoja de ruta, ¿qué vamos a tratar? Bueno, primero lo que ya tenemos, es decir, cuestiones de gobierno electrónico. Yo quiero rescatar temas de gobierno electrónico. Ya esto ya es una realidad, ya parece un tema viejo, ya parece un tema totalmente vetusto. No es del todo así porque es importante tratar de repasar regulaciones jurídicas frente a aspectos que muchas veces municipios, comunas, gobiernos provinciales o nacionales todavía no tienen regulado determinados aspectos, y entonces esto nos va a servir para, de alguna manera, contemplar algunas circunstancias que se aparecen en la realidad. Lo segundo es los derechos digitales en materia de administración. Repasar un poco también la problemática de los derechos digitales. ¿Qué son los derechos digitales? Dentro de los derechos digitales vamos a hablar de derechos digitales en materia de inteligencia artificial. Y lo segundo, el régimen jurídico de automatización y uso de la inteligencia artificial por parte de la administración, que en definitiva es el tema central, y vamos a tratar de capitular y de establecer algunos aspectos fundamentales. El contexto general ya lo conocemos, estamos hablando siempre de un contexto de transformación, modernización, simplificación administrativa, poner al administrado en el centro del proceso de toma de decisiones,
buscar una administración pública servicial en el marco de la calidad, eficiencia y eficacia en los servicios públicos, organizaciones flexibles, articulación público-privado, es decir, e instrumentos de gobernanza. Es decir, nuevos parámetros, nuevos estándares y sobre todo la simplificación administrativa, reducir procesos, reducir órganos, reducir competencias, reducir registros, reducir cantidad de normativa. Y además, si automatizamos y generamos sistemas de gobierno electrónico y aplicamos IA, es decir, decisiones automatizadas en la administración, va en pos de la simplificación. Reducimos tiempos, costos y lo que todos conocemos. Es decir, en definitiva, estamos enmarcados en procesos de modernización, transformación e innovación del Estado. Esto tiene que ver con el derecho a la buena administración, es decir, esto es un macro derecho, un macro concepto que irradia todo lo vinculado a la administración pública. El derecho a la buena administración significa facilitar al administrado canales para que pueda comunicarse, y no solamente desde el punto de vista de lo procesal o formal, sino desde el punto de vista de lo material y sustancial, es decir, una administración pública que aplica principios del Sistema Internacional de Derechos Humanos, es decir, derechos económicos, sociales y culturales. Esto de una administración, del derecho a la administración, de la gobernanza como una administración proba, eficiente, honesta, transparente, y sobre todo que maneja información, ya se empezó a dar en el orden nacional con decretos 891 y 894 del 2017. El decreto 891 del 2017, buenas prácticas en materia de simplificación, y ahí se empezó a hablar de comunicaciones electrónicas, gobierno digital, el silencio positivo como uno de los temas fundamentales. Y el 894, que es el texto ordenado del reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, empieza a introducir un concepto allá por los artículos 106, 107 y 108, que es primero la importancia de las declaraciones juradas. Sí, la administración pública va a tener un gobierno electrónico y va a ser superada por un gobierno digital y un gobierno inteligente, que esto no es lo mismo. La primera parte, gobierno electrónico, es decir, lo que se daba en papel, darlo a través de un gobierno electrónico. En el gobierno digital es la segunda parte de la historia. ¿Qué significa un gobierno digital? Es que el documento se da digitalmente, nace digitalmente. En el gobierno electrónico puede nacer en papel y transformarse en un archivo. En el gobierno digital nace digitalmente. Por ejemplo, un formulario Google para hacer una encuesta o un chatbot, etc. Y en un gobierno inteligente es un gobierno que maneja datos, maneja información, políticas públicas basadas en evidencia como un concepto enorme de las ciencias políticas, también aplicado a la administración pública. Y entonces para todo eso se necesita declaraciones juradas. La información que el administrado va a dar al Estado para que tome decisiones se da a través de declaraciones juradas, es decir, no presenta obviamente la documentación original, sino declara bajo juramento que en ese archivo subido es copia fiel del original. Y fundamentalmente lo que ya se empezó a hablar en el año 2017 a nivel regulatorio, pero mucho antes, que es el principio only once. El principio only once, once only, yo escribí de esto, significa que no se puede solicitar más de una vez lo que la administración ya tiene. Si un ministerio tiene determinada información, pero voy a hacer un trámite en otro ministerio, no pedir más de una vez lo que la administración ya tiene. Esto implica otro aspecto fundamental que allí lo tienen, que es la interoperabilidad. Es imposible mecanismos de transformación, de gobernanza, de innovación, si la administración pública no es interoperable. Se habla mucho más, se habla de inteligencia artificial interoperable, es decir, de los famosos agentes de IA, que significan que información de los determinados sistemas de inteligencia artificial sean interoperables entre ellos. Con lo cual, ya empezamos a hablar de lo que tenemos. Principio only once, gobierno electrónico, interoperabilidad. Y la ley bases ha venido a modificar a nivel nacional. Ustedes
en el orden provincial, y cada una de las provincias lo tendrán, que bajo la denominación del principio de eficiencia burocrática, se estableció esto, el principio only once, pero también se estableció que la administración pública podrá recabar información para el proceso de toma de decisiones a través de distintas fuentes o redes sociales. Esto genera un problema que es el inciso D del artículo 1 bis de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos modificada por la Ley Bases, que de alguna manera esto podría autorizar un perfilamiento digital prohibido por regímenes de datos personales. Repasen el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales, que encuentra su primo hermano en el artículo 22 del régimen de datos personales de la Unión Europea, el que se aprobó en el 2016 y que entró en vigencia en el año 2018, donde básicamente lo que está diciendo ahí es que no se puede hacer un perfilamiento para el toma de decisiones. El perfilamiento es un tratamiento de datos masivo general sin la participación del titular de los datos, como por ejemplo hacer un scouting y decir, bueno, necesitamos un abogado, veo las redes sociales de Ricardo Muñoz y ahí digo, ah, no, a Ricardo Muñoz le gusta mucho el recreo, le gusta mucho el deporte, publique estas cosas, lo googleo, salta esto. En base a toda esa información, genero un scouting y digo, no, no, no lo voy a tomar. Eso es una automatización, un tratamiento automatizado de datos que genera un perfilamiento y que si encima se toma una decisión negativa que lo perjudica, no estaría eso autorizado por la normativa de protección de datos personales. Y ya avancé con algo que es fundamental. ¿Qué es lo esencial acá? Que en materia de gobierno electrónico, lo fundamental, y también para todo, gobierno digital y gobierno inteligente, son los datos. El punto de conexión, los confines entre la IA y el derecho administrativo se da a través de la regulación de datos. Tomamos la novedad, nos estamos dando cuenta que el principal operador de datos personales es la administración pública. Claro, recaba información por todos lados y toma decisiones. Es decir, la administración pública se ha venido a transformar y se ha erigido como una gran base de datos. Es un banco de datos. Cae entonces en la 25326. Y esto me lleva a la conclusión de decirle que en materia de tecnología no existe una vacancia jurídica como tal. Es decir, ah, bueno, me van a decir, pero la IA no está regulada. No tenemos nada de gobierno electrónico. No se ha dictado ninguna normativa y estamos con la normativa de la década del 70 y el 80. Yo le voy a decir sí y no. No, porque realmente ya tenés un microsistema jurídico aplicable que es el régimen de protección de datos personales, la 25326. Con lo cual, allí tenés que irte sí o sí para solucionar un tema en materia de innovación, modernización, transformación y uso de la IA. No tenemos norma de IA. Bueno, algo tenemos, ya lo vamos a decir, con lo cual la vacancia y la regulación es parcial, algo tenemos, está desactualizada y nos falta mucho más todavía, está como en el mundo se ha venido a dictar macrosistemas jurídicos en materia de inteligencia artificial que seguramente ustedes lo conocen. Fíjense en el clave. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en el año 2007, saca un documento, se llaman cartas iberoamericanas o códigos iberoamericanos, que son para nosotros documentos, que esos blogs no es de derecho directamente aplicable, pero que son de referencia, han inspirado. Ustedes me han dicho,
¿Es nuestra normativa? No, pero ¿saben qué? Inspiran la transformación del régimen del derecho administrativo a nivel nacional, provincial y municipal. Y allí, miren, fíjense, en el 2017, esto tiene como, no sé, 17 años ya, poco más. Y entonces, los principios, el principio de conservación, de adecuación tecnológica, y esto me encanta, estándares abiertos y software libre. ¿Por qué? Si la administración pública va a utilizar un sistema para tomar una decisión, o les digo otra cosa, si el Poder Judicial de una provincia va a utilizar un sistema de expediente digital, es pública esa información, porque el expediente es público y hay información pública. Y si se va a tomar una decisión automatizada, como por ejemplo los juicios de apremio van a salir en forma automática, los despachos, en Córdoba tenemos un sistema que se llama Dacia, despacho automatizado, y entonces, si hay un código fuente, tiene que darse a publicar a conocer porque es información pública y les comento, no me quiero olvidar, el Tribunal Constitucional, la Sala Contenciosa Administrativa de España, en septiembre, sacó la sentencia del caso Bosco, muy importante, la estábamos esperando, los que seguimos estos temas la estábamos esperando. ¿Qué dijeron en España? Bueno, acá si se utilizó un sistema automatizado para beneficios sociales y que tiene errores, tiene que darse a conocer por el principio de transparencia algorítmica, ¿sí? Cómo opera ese sistema. Es decir, darse a conocer el código fuente. Esto de transparencia o lo que conocemos de acceso a la información pública, un tema muy importante en el derecho constitucional y en el derecho administrativo, ahora lo conocemos como transparencia algorítmica, es decir, la herramienta tiene que darse a conocer. Cuidado, estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial determinista, es decir, un sistema if-then. Dado una determinada circunstancia, la respuesta es una. Pero si hablamos de la otra rama de sistemas inteligentes, como por ejemplo un sistema predictivo o inteligencia artificial generativa, etcétera, obviamente no lo podemos conocer. La característica de esos sistemas es la opacidad, de tal manera de que no podemos conocerlo y allá vendrán otros principios como el de supervisión humana. Principio de gobierno electrónico, de adecuación tecnológica, lo que tenés regulado para el mundo físico, material, también igualmente puede ser regulado para el mundo digital. Los derechos del mundo material son los mismos derechos del mundo digital. Si constitucionalmente está previsto el derecho de la privacidad, obviamente constitucionalmente, aunque nada se diga, existe el derecho a la privacidad online. Si existe el derecho de acceso a determinada fuente o de conocimiento, obviamente existe el derecho constitucional de acceso a Internet, sin perjuicio de que en muchas provincias, Jujuy, La Rioja, Santa Fe, recientemente han dictado sus constituciones provinciales incorporando muy novedosos y atendibles derechos digitales. El derecho a relacionarse electrónicamente con la administración. El ciudadano tiene un derecho, no es algo graciable, no es una decisión que la toma la administración porque es una administración realmente muy eficiente. No, ya existe un derecho, yo tengo un derecho a la comunicación electrónica, porque esto reduce costos, tiempo, etcétera. La responsabilidad. La administración pública pasa a ser responsable de los datos, de la integridad, de la calidad, es decir, opera datos y por lo tanto es responsable. Y además es responsable y con responsabilidad bajo un factor objetivo de atribución. Ah, pero ¿qué me está diciendo? La responsabilidad del Estado, obvio que es directa y objetiva. No estamos descubriendo nada. Lo que sí estamos diciendo que es en todo caso doblemente objetiva.
doblemente por responsabilidad del Estado y doblemente porque es responsabilidad objetiva, porque operar datos es una actividad riesgosa. La comunidad jurídica argentina civilista llena las editoriales y las plataformas de letras, textos, etcétera, respecto que el uso de inteligencia artificial implica una responsabilidad de naturaleza objetiva. ¿Por qué? Porque es una actividad riesgosa, porque el algoritmo se caracteriza por ser opaco, porque no se puede conocer, porque genera, profundiza y replica sesgos, etcétera, etcétera, porque automatiza, porque está conectado con otros sistemas, porque maneja información exponencial. Eso hace que sea actividad riesgosa. El problema es que la Corte no lo entiende, porque cuando la Corte saca em, María Belén Rodríguez, Gimbutas, Valeria Massa, dice los motores de búsqueda tienen responsabilidad subjetiva por culpa siempre y cuando hayan tenido conocimiento fehaciente de que ese contenido es lícito o ilícito. Yo fui amicus curiae de la Corte en el caso Natalia de Negri en el año 2022 y por varias razones fundábamos de que por qué los algoritmos, por qué tiene que hacerse lugar ese planteo, porque además un buscador es un algoritmo y un algoritmo es IA y por lo tanto responsabilidad objetivo, más allá de que Natalia de Negri era menor de edad, etcétera, etcétera, con todos los argumentos y agregados. Por lo tanto, entonces, me spoileo, pero no me quiero olvidar de que es un tema que tiene que ser redefinido constitucionalmente también y la doctrina judicial de la Corte, porque en definitiva, quedarnos con interpretaciones bajo paradigmas conservadores no van a ayudar en estos temas. Pero también concurrencia en modo de acceso, es decir, también pensar de dar ventanillas tradicionales. ¿Por qué? Porque hay personas en situación de vulnerabilidad, porque tenemos también situaciones especiales, tercera edad, etcétera, etcétera, que hay que también darle una doble vía y modo de concurrencia también. Esto se da en muchos textos jurídicos. Protección de datos personales. Derechos ARCO, de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. No olviden la autoridad de aplicación, la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y esto realmente quiero destacarlo, que la autoridad en la Argentina que está diciendo cosas nuevas de inteligencia artificial es justamente la Agencia de Acceso a la Información Pública, dictando resoluciones como por ejemplo una guía de uso responsable de IA para organizaciones públicas y privadas dictada el año pasado a través de una resolución. Y ahí empieza a hablar de los principios, todo lo que hemos hecho y el principio de supervisión humana, el principio de trazabilidad, el principio de evaluación de impacto sobre el tratamiento de los datos. Es decir, todos estos aspectos lo viene diciendo la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es importante en estos temas. La usabilidad de sistemas y programas, es decir, que sean fáciles, intuitivos, que nos lleve solo, que podamos conocerlo, podamos explorar libremente, husmear tranquilo y que sea rápido, no que nos derive un montón de cosas que tengamos problemas y inclusión digital, info, alfabetización como un problema esencial en estos temas. Buena administración y el derecho a la buena administración, Carta Iberoamericana, ustedes lo van a tener ahí, de los derechos y deberes del ciudadano en relación a la administración pública de CLA 2013, habla de buena administración y el derecho a la buena administración se compone por el derecho a no presentar documentos que ya abren el poder de la administración. Esto es esencial. Si el municipio, cualquiera, no importa, no doy nombres, en Misiones o donde sea, ya tiene la partida de nacimiento, pues
no le pida la partida de nacimiento para hacer un trámite vinculado a desarrollo social. Esto realmente es simplificación y esto es automatización también. Es decir, si ya lo tiene, ¿para qué pedírselo? Acortar, agilizar, recortar, cortar pasos. Esto es tecnología. ¿La tecnología qué significa? Sortear pasos. En definitiva, eso implica una aplicación, superar pasos para simplificar, y de esto se trata el derecho a la buena administración. Las TICs en las categorías del derecho administrativo. ¿Qué hablamos acá? Bueno, en definitiva, esto atraviesa por todos los institutos del derecho administrativo que ustedes conocen. Acto administrativo, las notificaciones, el procedimiento, lo vinculado al empleo público, la contratación y la organización administrativa. Primero, lo vinculado al acto, vamos a hablar de las decisiones administrativas automatizadas. Notificaciones electrónicas y a la vez automatizadas. Procedimientos electrónicos, obviamente de esto se trata. La organización administrativa, ¿para qué hablar de descentralización y de concentración territorial? Esto ha quedado de alguna manera el del derecho administrativo decimonónico de Francia, Napoleón, etcétera, donde ir al territorio, grandes territorios, pero ahora con las tecnologías, ¿para qué? Si esto significa redefinir la organización administrativa de lo que significa una desconcentración y descentralización territorial. El empleo público, y obviamente se genera un montón de aspectos. Le tiro dos o tres cuestiones. ¿Qué pasa con el teletrabajo en el ámbito de la administración pública? Allí hace un tiempito escribíamos un artículo publicado en la revista Kazan, el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital en el ámbito de la administración pública, es decir, tiene que ver con obviamente con el empleo público. Pero también qué pasa con el comportamiento de los agentes en las redes sociales, es decir, hay responsabilidad, tienen una libertad de expresión en redes sociales, tienen obligación de decoro. No, estas son todas preguntas que tenemos que hacer. Y además, por ejemplo, cómo hacer evidencia digital, cómo procesar evidencia digital en el ámbito de la administración pública. Porque indudablemente el comportamiento de un agente, a propósito no del ámbito de la administración pública, pero que le falta el respeto a su superior a través de una red social, esto también genera entonces interrogantes para ser analizado. En definitiva, lo que muchos autores han hablado del derecho administrativo de la información, es decir, la administración pública se ha venido a definir como una de las instituciones que más datos maneja y por lo tanto, allí muchos hablan del principio de prohibición de defectos. ¿Por qué dice esto un autor español, Javier Barnes Vázquez? ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿saben qué? En materia de regulación de datos no se queden cortos, regulen y regulen fuerte. ¿Por qué? Porque atrás están los derechos más esenciales. Y nosotros ya tenemos una ley de protección de datos, pero también podemos pensar, como lo han hecho los mexicanos, de dictar una ley de protección de datos personales para el sector público. Parecería ser que nuestra 25326 tiene una visión muy privatista, es decir, base de datos alojados en aquellas bases de datos privadas, información alojada en bases de datos privados para dar informaciones crediticias de la alta comercial, de comportamiento financiero, etcétera. Pero cuidado, que también necesitamos regulaciones respecto a datos personales utilizados por la persona. Y voy a decir una obviedad, pero muchas veces digo esta obviedad porque no se logra entender lo siguiente. El dato es de su titular. Queridos colegas de Misiones o de toda parte de Argentina, no sé dónde serán. Los datos son de su titular. La administración podrá hacer su propio dato, pero el dato es de su titular. Si algo se vincula a una persona humana, estado civil, documento, propiedades, gusto, preferencia, idea, lo que sea, un libro, este lugar donde estoy yo ahora acá sentado, si me vincula, es un dato personal, pero el titular soy yo.
no es la administración pública. Si la administración pública tiene ese algo relacionado al ciudadano, el único titular es el ciudadano, no es la administración pública. Las estadísticas podrán ser titular de administración o un dato que vincule el algo al Estado. Eso será la administración pública, en todo caso el Estado, el titular de ese dato. Pero si el algo, lo que sea, está atado a una persona, el titular es la persona y es el dueño. El titular es el dueño, hace lo que quiere. Y la contracara de ser dueño significa el consentimiento. Realmente el problema que tenemos acá, si ustedes me dicen, ¿cuál es el desafío enorme que hay en estos temas en la administración pública? Es el consentimiento para que un tercero, es decir, la administración pública, opere un dato personal. ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo? Ese es el desafío. Nos interpela cómo lo pedimos, cómo solicitamos ese consentimiento, cómo nos dan ese consentimiento, hasta dónde llega ese consentimiento. Y el problema de la reutilización de datos, es decir, un dato pedido para un algo, un trámite, lo que sea, que después se pueda reusar, es decir, reutilización para otra información. Y ese es el gran desafío. Porque de alguna manera el principio de reutilización del dato choca con la finalidad del dato. Me encantó esto para una tesis doctoral y si ustedes quieren hacer un trabajo, me encanta. El principio de reutilización de datos versus el principio de finalidad. Es decir, solamente doy el ok de mi dato para un objetivo, pero hasta dónde la administración puede utilizarlo para otro objetivo. Eso es lo que, esa era la discusión que le decíamos a la Corte como amicus curiae en el caso Natalia de Negri, y que tiene que ver con la regulación del dato, el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque Natalia de Negri prestó el consentimiento para ir a un programa de televisión, pero mi alma no presenta el consentimiento para salir en las redes sociales que no existían en la década del 90. Y entonces hay un problema de consentimiento, de finalidad. Utilizo un dato para una finalidad desproporcionada, distinta a la que cual fue recabado. Y ese es lo esencial, mis queridos colegas, tomar un dato que fue recabado para una finalidad, ejemplo en la administración pública, abogados, abogadas, ejemplo, tomo un dato para saber cuál fue eh, por ejemplo, los objetivos cumplidos de estándares y de metas, indicadores de una persona, pero que después, cuando recabo esa información, me di cuenta que esa persona no fue a trabajar y por lo tanto la sanciono. Y le digo, ah, pero vos me diste la información y me dijiste que esos días no fuiste a trabajar. Es decir, un dato que lo tomen para una finalidad, lo utilizo para un dato que lo tomo por una finalidad del punto de vista del trabajo, de los objetivos, lo doy vuelta y lo tomo por una finalidad sancionatoria. Y así me lo digo, vos me lo reconociste. Ese es un ejemplo obvio, ese problema que realmente vamos a tener en la administración pública y ustedes que van a estar muchos del otro lado, es decir, ejerciendo el ejercicio de la profesión, que tienen que formarse en datos. Tienen que informarse en datos. La administración pública, gran base de datos. El abogado que litiga contra la administración pública, un abogado versado en protección de datos personales, porque estos son los temas que vienen. Segundo tema,
Derechos digitales. A mí me encanta este tema porque de alguna manera me ayuda a ordenarme mentalmente respecto a dónde estoy parado. Es decir, todos estos temas realmente a todos nos han tirado como si fuera un tsunami. Hemos quedado patas para arriba y, y no sabemos cómo sistematizar. Entonces, para mí los derechos digitales me ordenan la cabeza. Es decir, por ejemplo, ¿qué es las tecnologías emergentes en el derecho? No tengo respuesta, pero puedo decirle, ¿saben qué? Te lo puedo contestar diciendo cuál es el alcance y la extensión de los derechos digitales. Porque allí tenemos de alguna manera un panorama, un mapeo de los derechos de las tecnologías emergentes en el mundo. Entonces los derechos digitales, muy, ya claro, ¿qué me está diciendo este muchacho? Muchos de los derechos digitales tienen que ver con inteligencia artificial, con lo cual ya van a ver, y si no se los digo ahora, probablemente que me olvide, de que tenemos que ir a los textos que yo les voy a mencionar y buscar derechos digitales frente a la inteligencia artificial. No ante la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial por ahora no tiene personalidad jurídica. Los desarrollistas, las empresas, los que despliegan sistemas de inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial que ponen en la cancha determinados modelos de lenguaje y por lo tanto allí, digamos, existen derechos. Quiero decirle lo que está ahí es que, bueno, derechos digitales, cada uno quiere hablar de los derechos digitales que se les ocurran. Hay algunos que están re buenos. Eh, Se ha hablado, por ejemplo, el derecho a la no resurrección digital. Me encanta el tema, temazo, es una vuelta al derecho al olvido. Podemos, después de fallecer la persona, recrearla, tomando información en las redes, comunicaciones, tomamos la voz, el comportamiento y ¡poc! De repente volvió a nacer, ¿no? O, bueno, ni hablar de un video mío y ustedes lo pueden ver atemporalmente, generaciones tras generaciones tras generaciones, aunque yo no quiera, pues decir, no me gusta, horrible, pero lo seguimos viendo. Pero se puede hacer decir a la persona fallecida cosas que nunca dijo, o inclusive en contra de sus pensamientos, con lo cual esto es terrible, digamos, y realmente nos vuela la cabeza. Derechos digitales, ¿hace falta? Algunos sí, pero no todos. Es decir, se ha hablado del derecho al olvido, el derecho al no estar indexado, el derecho a la desconexión digital, el derecho al olvido, entre varios otros que están buenos, pero después hay muchos otros que en definitiva terminan siendo desprendimientos de otros derechos, porque el jurista le encanta inventar, con lo cual siempre damos un pasito más, generamos cosas, pero que realmente después creemos que pueden ser contraproducentes, es decir, un pelotazo en contra. ¿Por qué? Porque reconozco un montón de derechos, por ejemplo, al nuevo Derechos y Garantías de la Constitución jujeña del año 2023, yo leo eso, pero esto no es Argentina, divino, ojalá. El derecho al uso colectivo de la inteligencia artificial. Ahora, ¿el Estado hace algo para eso? Entonces, es un problema porque la superinflación o la hiperinflación de derechos genera que baje el precio de ese derecho, genera contradicción, genera la exposición al Estado de la falta de políticas para contemplar, implantar ese derecho en el caso concreto, con lo cual en realidad vamos para atrás porque en lugar de reconocer, estamos autorizando el desconocimiento o el no reconocimiento de ese derecho. ¿A dónde vamos con derechos digitales? Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales en la década digital 2013, la Carta de Principios y Derechos en Entornos Digitales del 2023 y sobre todo la Carta Española de Derechos Digitales de junio del 2021, la Carta Portuguesa de Derechos Digitales, que básicamente tienen dos grandes áreas.
una área de derechos digitales vinculados a la infraestructura, por ejemplo, la accesibilidad, la conectividad, Internet asequible, accesible, como un derecho social. Eso tiene que ver con un derecho vinculado a la igualdad, pero tiene que ver con la regulación de infraestructuras. Por ejemplo, nuestra ley 27078, ley argentina digital, donde hay mucho de esto allí, pero también todo lo vinculado a la segunda parte que tiene que ver con la información, con los datos. Por lo tanto, el derecho sobre los contenidos, imágenes, audios, la voz, el video, nuestro, nuestros datos comportamentales, es decir, qué hacemos en las redes, qué nos gusta para nuestras preferencias, qué likeamos. Todo eso es un dato comportamental, es decir, nuestro comportamiento que queda para siempre. Y eso tiene que ver con datos y contenidos. Bajo un nuevo paradigma, insisto con esto, porque no alcanza, tal como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de resolver estos casos exclusivamente a través de la libertad de expresión. También hay que contemplar otro tipo de derechos como el derecho a la intimidad, el honor, el derecho a la imagen, el derecho a la reputación. Es decir, esto es mucho más que libertad de expresión. Y en mi opinión no alcanza para resolver estos temas con la libertad de expresión y acceso a la información. Porque, por ejemplo, en el caso de Negri, ¿cuál era el derecho de acceso a la información? ¿De quién? Una chica que lo que vivió 20 años atrás se seguía viendo en las redes sociales. ¿El acceso a la información de quién? Es más importante el acceso a la información abstracta de no sé quién en relación a su honor, su buen nombre, sobre algo que no había dado el consentimiento. No es solamente un problema de derecho al olvido, el tema, el caso Natalia de Negri. Es un problema también respecto a regulación concreta en materia de consentimiento. Por lo tanto, es importante los nuevos derechos, pero alerta, porque hay inflación, indeterminación, incoherencia, debilitamiento, falta de desarrollo legislativo, es decir, un pelotazo en contra si el Estado reconoce pero no hace nada. ¿Cómo lo sintetizamos? En protección de datos, una protección de datos robusta, un sistema de protección de datos de contenido horizontal, no solamente vertical, es decir, no solamente frente al Estado, sino frente a los particulares. Por eso yo siempre digo acá que también, además de hablar de derechos digitales, hay que hablar de deberes digitales. Esto es esencial porque tiene que ver con cuál es la cultura que tenemos los usuarios en las redes sociales y cómo nos manejamos y además que nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Es mejor prevenir que cuidar. Allí tienen, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales de España, junio de 2021, que los clasifican de libertad, igualdad, participación y conformación del espacio público, lo vinculado a entornos laborales y empresariales y derechos digitales en entornos específicos. Allí, el tercer punto, derechos digitales de participación y conformación en el espacio público. Vean el artículo 16, si la memoria no me falla, son los derechos digitales ante la inteligencia artificial. Ustedes van a tener allí toda una serie de regulaciones concretas respecto a IA. Es decir, el derecho a que la IA sea transparente, la trazabilidad, el principio de supervisión humana, cuando la administración utiliza inteligencia artificial, el principio de control, el principio de impugnación de las decisiones utilizadas mediante inteligencia artificial, el derecho a conocer. ¿Qué significa? Que si la administración pública utiliza inteligencia artificial, debe darlo a conocer, debe informar que esa decisión o que ese chatbot o ese asistente conversacional en realidad no es un canal de WhatsApp que atrae a una persona humana. No, no, no. Hay un asistente virtual y eso debe darlo a conocer para no generar expectativas del otro lado respecto a que atrae a una persona humana y eso induce confusión y por lo tanto, digamos, tenemos un problema allí en materia de datos, riesgos, etc. La Corte
ya habló de derechos digitales. En estos casos, yo ya se lo mencioné, pero también recientemente ha insistido en materia de derecho al olvido, en el caso Amado Becchi, un dictamen de la Procuración muy, muy importante. En el caso Lombardi deja firme una, un rechazo de segunda instancia respecto a una persona que había sido sobreseída en un caso penal de la muerte de un barra de River, muy, muy importante, muy conocido. Una persona fue sobreseída, que quería que no se la vincule más en el mundo digital de eso, se lo rechazaron en segunda instancia y la Corte le aplica el 280, pero también en el caso CBR, una vedette de muchos años atrás, los más grandes nos podemos acordar, o lo hemos visto por ahí ya de entrada en años, y que bueno, fue un programa de televisión, el periodista fue condenado, no prestó su consentimiento, con lo cual ese fallo es importante de la Corte, porque de alguna manera eh, pone eje el tema del consentimiento, que en esto es importante. Bien, tercer tema. Decisiones administrativas automatizadas. Vamos a ver la hora y creo que estamos bien, ¿no es así? Preguntas por ahora, no veo el chat. Si hay preguntas, levanten la mano. No sé si se podrán desmutear. Los... No, sí. A todos los colegas se pueden desmutear tranquilamente. Alejandra, estás muteada. Está bien. Al- ¿Querés decir algo, Alejandra? Dale nomás. Ya continúa, pero hagamos un break un, activo un breve respecto a algunas activo. No, preguntas, comentarios o ideas. no, súper interesante, Doc, acá aprendiendo, sobre todo los que somos nacimos con la Remington. Ah, bien. No sé qué es eso yo. No, yo sí, si usted me Ah, escuchara teclear la máquina, sabría con qué aprendí a escribir a máquina. Dactilografía antes daban. Sí, pero la aparte bibliografía. la trompeo, ¿viste? No, no, no aprendí con la compu. Bien, bueno, si no hay consultas, continuamos. A César pregunta el número de la ley digital. La ley de Argentina Digital, la 27078. Eso es una ley regulatoria, César, como si de- fuese una vieja ley de radiodifusión, como si fuese la ley de servicios de comunicación audiovisual, y ahora es una ley de servicios TIC, es decir, Internet de servicios convergentes. Pero esa ley, a su vez, es una ley que regula las TIC como un servicio público, pero se mete en cuestiones de contenido, porque allí vas a encontrar, César, aspectos que tienen que ver con la intimidad de las comunicaciones, y también vas a encontrar un principio que hace la materia, que es el principio de neutralidad. Es decir, esto de no generar discriminaciones para el acceso a las comunicaciones. Ley 27078. Ahí Corina también pregunta. Ley 27078, que es una ley, digamos, que tenía que ver con licencias TIC, que tiene que ver con la autoridad de aplicación, el ex AFTIC, después se hizo ENACON, toda una serie de regulaciones, pero cuidado, no solamente hay ahí cuestiones de conectividad y de regulación de infraestructura, licencias, sino también tiene que ver con privacidad e intimidad de las comunicaciones, y también el principio de neutralidad, es decir, no generar discriminaciones
para aquellos proveedores de servicio de Internet, porque de lo contrario podría generar interferencias. Principio de neutralidad, se ha dado también regulaciones en el derecho comparado, inclusive una provincia en la Argentina, la provincia de San Luis, particular con algunas cuestiones, también ha sacado una ley de neutralidad tecnológica. Bueno, si les parece, compartimos pantalla nuevamente. Si ustedes están de acuerdo, vamos nomás. Bien, bueno. Ustedes están viendo, ¿no? Decisiones, voy a poner este costadito, decisiones administrativas automatizadas. Van a encontrar allí algunos códigos QR sobre textos míos, con lo cual autorizo a que los bajen. Van a encontrar también ahí algunos fallos, pronunciamientos, es decir, que puedan descargar también y que puedan ser de utilidad. Bueno, esto de un gobierno digital, un gobierno inteligente, hablamos de la importancia de un sector público basado, impulsado por datos, un, un sistema de datos abiertos, apertura por diseño de datos, pero esto también hay que tener cuidado porque la apertura de datos, el open access, en el ámbito del derecho público genera tensiones con un principio que es diametralmente opuesto y que opera distinto, que es el principio de privacidad de los datos, y el principio de minimización en el tratamiento de datos. Es decir, mientras la administración pública tiene que dar a conocer toda la información, rige el principio de frente a la duda, la información es pública, que lo que se denomina en este tema es el principio de máxima divulgación. Esto tensiona con otro derecho, que es el derecho a la privacidad y minimización de los datos. Es decir, todo se presume íntimo, salvo que se haya prestado el consentimiento, y la persona tiene el derecho a que se trate lo menos posible o que se opere lo menos posible sus datos personales. El principio de minimización, los españoles vienen hablando muchísimo del principio de minimización de datos, es decir, gestiona la menor calidad de datos. Entonces, ¿cómo articulamos estos dos principios que parece que chocan de frente a contramano? Bueno, el Open Data es sobre información pública mientras que no se la vincule con una persona de carne y hueso. Por ejemplo, la administración pública tiene que dar a conocer cuál es el porcentaje de presupuesto asignado a ayuda social. Y además tiene que informar en tiempo real dónde está esa ayuda, a dónde va, etcétera. Lo que no puede hacer es dar un listado de personas o familias con sus domicilios que reciben asistencia alimentaria. Entonces, Open Access, mientras que no sea información de un particular, porque si es una información de particular, es cerrar esa información y no abrirla. Cuidado entonces de que allí hay principios de que deben ser articulados, modulados de buena manera, de lo contrario, tenemos un problema enorme para la administración pública. La administración pública va camino a ser una app, es decir, una administración pública como una plataforma. Hay un libro que siempre recomiendo, Oscar Oblak, El Estado en la Era Exponencial, y también recomiendo un libro de un amigo, Maxi Campos Ríos, El Estado en la Era Meta,
y que recientemente sacó un libro vinculados a políticas públicas en inteligencia artificial en Latinoamérica. Ellos escriben también para el CLAD y que hablan de estas cuestiones. La administración pública va camino a ser un ente que presta microservicios personalizados, es decir, que no, este concepto de los servicios públicos, colectivos, generales que hemos estudiado y que hemos repetido como logro del derecho administrativo, los servicios públicos son colectivos generales. En la nueva era, que la administración pública maneja datos, es un servicio público personalizado, dar agua al que lo requiere y que necesita, la recolección de basura mientras se genere esos residuos. Si no se generen, ¿para qué generar rondas de recolección de basura cuando en realidad allí no se produce? No hay riesgo ambiental. Es decir, tener información en materia de controles vehiculares, semáforos inteligentes, solamente un semáforo donde haya determinada circulación. Si no hay circulación, el semáforo deberá tener determinada característica o no será semáforo. Es decir, cuestiones elementales, básicas, que en definitiva cambian el arma de la definición de una política pública y del poder de policía frente a las nuevas tecnologías. Esto sí clavo. Ah. Bueno, no avanza esto. Ah. Bueno, llegamos entonces a las decisiones administrativas automatizadas, es decir, es el tema del linkeo entre la IA y la inteligencia artificial. Las decisiones administrativas automatizadas, también llamadas actuaciones administrativas automatizadas, son aquellas decisiones tomadas por la administración pública íntegramente a través de medios electrónicos sin que intervenga el funcionario público en el caso concreto. Bien, si ustedes me dicen que lo repita, no me voy a acordar porque no estudio de memoria. ¿Qué significa esto? Primero, las decisiones administrativas automatizadas son actos, es decir, encaja la teoría del acto administrativo, tratamos que encaje la teoría del acto administrativo. Segundo, hay función administrativa. Tercero, se da plenamente a través de un sistema electrónico. Y cuarto, el funcionario está pero no está. Ah, y ahí me mataste. Está pero no está. ¿Qué significa? O sea, no, no es acto humano. Sí, es acto humano. Lo que pasa es que la decisión no se da en el mismo momento que opera el hecho. Es decir, es asincrónico. Yo te voy a dar un ejemplo, Alejandra. Si vos pones un requisito y decís que, vamos a dar el caso que vivimos en la pandemia, que es el app Cuidar. Entonces, el app Cuidar del gobierno nacional, vos tenés que llenar campos y salía ¡pac! Una certificación que te autorizaba a circular. Eso es una decisión administrativa automatizada. Vos le decías, bueno, yo soy enfermera, trabajo tal día en tal lugar, ¡pac! Autorización para circular. La autorización para circular es un acto administrativo. Perfecto. La persona funcionario que autorizaba, no sé quién era, porque en definitiva era una aplicación, no sé, ministerio de algo, no importa, ya otra discusión, estaba ahí, estaba atrás del teléfono. No, era alguien que validó un sistema que era un ministro o un secretario, el que fuere, y que dijo que si esa persona me llena estos campos y me dice, es enfermero, médico, bombero, funcionario público, personal de seguridad, policía, etcétera, si me dice que es algo de eso,
tiene que circular. Obviamente, tenido que ver el decreto 268 y todo lo de decreto del año 2020 que nos volvieron locos, todos esos decretos, bueno, vamos a ver si hay aislamiento, si hay distanciamiento, persona no autorizada, la excepción de la excepción de la excepción. Bueno, todo ese meollo normativo iba a estar implementado en una aplicación que decía, bueno, puede circular o no. Entonces, ¿interviene el funcionario? Sí. ¿Interviene en el momento? No. Es decir, es asincrónico. Interviene el funcionario validando y diciendo que si se dan esos requisitos, la autorización sale, si no se dan, no sale. Esto, de alguna manera, y además, regímenes. El régimen jurídico básico de España, que toma este concepto, y bajo la ley mendocina de procedimiento administrativo toma este concepto, la ley catamarqueña de procedimiento administrativo toma este concepto, decisiones administrativas automatizadas. Si quieren profundizar, están en mis trabajos, está la normativa italiana de contratación, está la normativa alemana también, es decir, hay todo un antecedente sobre decisiones administrativas automatizadas en este sentido. Los requisitos, realmente los requisitos es que además de los elementos del acto administrativo, hay que ir un poquito más. ¿Cuáles son? Hay que documentar el entrenamiento del sistema, hay que documentar la validación, hay que publicar el código fuente y además nos hace redefinir, por ejemplo, uno de los caracteres que es la impugnabilidad. A la máquina, a la app, Alejandra Cuidar. Si me dice no circula, no, pero en realidad yo presto servicio en un supermercado y lo alimentario es esencial. Y vos ¿a quién le discutís? ¿Cómo lo impugnás? Entonces, también nos hace repensar el sistema recursivo. Un recurso de reconsideración, ¿a quién? A la máquina. La máquina te va a decir lo mismo. Una reconsideración para que lo resuelva una persona humana. Pero si te dijo lo mismo, ¿para qué lo haces? Y si te dice algo distinto, es porque está mal programado. ¿Excusación y recusación a quién? ¿Al sistema automático a quién? ¿O a la persona humana? Cuidado con eso también, porque nos hace repensar. Y sobre todo que les voy a decir lo siguiente, tal como lo pensó en varias publicaciones, pero sobre todo en el capítulo de actuaciones administrativas automatizadas del Tratado de Inteligencia Artificial de Juan Corbalán, que también en el caso mío, ustedes si se meten en esos códigos QR, si no se llegan a descargar, me avisan, pero ustedes vayan metiéndose en esos códigos QR, vayan descargando cosas. En esos trabajitos míos, ahí sí van a entender esto de decisiones administrativas automatizadas, y allí van a entender, van a comprender también, o por lo menos como lo entiendo yo el tema, del doble juego o doble posibilidad de la potestad reglamentaria algorítmica. Entre comillas, es una manera de decir, bueno, hay una suerte de potestad reglamentaria algorítmica. ¿Por qué? Y porque a la letra de la norma la definimos en un lenguaje de programación y la metemos en un sistema. Con lo cual, entre comillas, potestad reglamentaria algorítmica. En un doble sentido. Por un lado, una potestad reglamentaria algorítmica de espejo, es decir, actuación administrativa reglada. Lo que te dice la norma, lo traducís en un sistema y tac, sale. Es decir, por ejemplo, en una habilitación para un negocio. Cargo toda la información, si está todo ok, tiene que salir de forma automatizada la habilitación para ese local comercial. Y entonces una potestad reglamentaria algorítmica de espejo. Perfecto, ok, dale para adelante porque es una conducta, actividad reglada. La tecnología es una mera intermediación y no hay discusión, con lo cual, mera intermediación tecnológica y la voluntad
y la causa se mantiene inalterable, porque refleja el sistema lo que la norma dice. Ok, eso se da en un sistema determinista. Y hago un paréntesis, hay dos grandes grupos de sistemas inteligentes. Un sistema inteligente determinista, llamado no dinámico, llamado estático o no predictivo, donde rige el principio if-then. Dado determinada situación, la respuesta es única. Perfecto. Ok. Bárbaro. El segundo grupo son los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas inteligentes dinámicos, predictivos, conexionistas, no determinísticos. ¿Qué significa? Que acá tenemos inteligencia artificial de verdad. No es una mera programación. Acá tenemos un ChatGPT, tenemos Copilot, Gemini, tenemos toda la maraña de información y que nos resuelven cosas. Pronteamos, pedimos instrucciones, nos dan respuesta, hablamos, interactuamos, pero no podemos explicar por qué eso. Y ahí hay un problema de causa y motivación y voluntad. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto, miren, don GPT, eh, si un, ¿qué hago? Si un subordinado mío me dice que no soy inteligente, ¿eso le tengo que sancionar? ¿Eso viola el deber de decoro que tienen mis inferiores en relación a mí? Y me da una respuesta. Perfecto, listo. Copio, pego, y aplico una sanción o le hago la denuncia a sumario o sale una resolución aplicando una sanción. Ahora, ¿de dónde saco eso? ¿Está bien justificado eso? Y hay un problema entonces de falta de entendimiento, de supervisión y de control y de argumentación. Es lo que pasó hace poco en una sentencia muy conocida de un juez penal de Esquel, no sé si lo vieron, donde el una cámara penal de Esquel revoca y declara la nulidad de una sentencia de un juez penal, porque el juez penal había copiado hasta el pronteo y había puesto, bueno, usted tiene que acá tiene su respuesta. Y copió eso y lo puso en la sentencia el juez. Y dijo, esto es nulo. Dijo, chau, era un hurto, creo que era. Sí, un hurto. Había una condena de 2 años y pico a, creo que era prisión o suspenso, no me acuerdo. Pero la nulidad. Claro, ¿por qué la nulidad? Porque hizo un mal manejo de la inteligencia. No hizo un uso ético irresponsable de la inteligencia artificial. Mientras que aún así existía una guía y una directiva del Tribunal Superior de Chubut que le decía, mire, si usted magistrado va a utilizar inteligencia artificial, tienen que utilizar esto. Después vuelvo con el uso judicial, porque esto expone a los funcionarios de una manera enorme. El problema es que si vamos a utilizar un sistema predictivo, hay un problema de argumentación, de transparencia. Por lo tanto, ahí se rompe la voluntad y hay cuidado en utilizar eso, porque en definitiva hay un quiebre respecto a la voluntad. Cuando hablamos de decisiones administrativas automatizadas, según un autor catalán, Juli Ponce Solé, busquen material de este catedrático que es muy, muy bueno, dice hay un procedimiento de procedimientos. Hay un procedimiento complejo, ¿no? Uno genérico. Decidir que se voy a aplicar IA y automatización con determinados principios. Evaluación sobre el impacto, reserva de humanidad,
ponderar beneficios, ventajas, desventajas, etcétera. Y ese genérico ya implica hablar de un procedimiento de procedimiento. Es decir, el genérico, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la app Cuidar. Y yo la programo a la app Cuidar y digo, Alejandra es médica, personas como Alejandra son médicas pueden circular. Perfecto, y la programo. Eso es ya en la parte genérica. Con lo cual, ya hay una decisión. Y después viene la decisión concreta, que viene Alejandra, llena el campo de la aplicación y me dice, yo soy médica, listo, pack, usted puede circular. Hay una toma de decisión concreta. Por lo tanto, es un procedimiento de procedimiento que en ambos se toma una decisión, en uno en forma genérica frente a la situación y después en forma concreta frente al caso que Alejandra llenó el campus de esa aplicación. Lo más loco de todo esto es que hay un prejuzgamiento. Lo más loco de todo esto es que la decisión se toma antes que pase. Este es el problema central que nos vuela la cabeza, y perdón que se lo diga de esta manera, porque, bueno, en definitiva, Sí, se toma cuando se programa. se toma cuando se programa. Con lo cual, yo ya sé que Alejandra va a poder circular porque es médica, yo ya lo sé. ¿Se dan cuenta que de alguna manera hay un prejuzgamiento de esto? Pero además, también hay una suerte de prejuzgamiento, porque cuando hablamos, esto es un sistema, por ejemplo, determinista, pero no un sistema predictivo, también hay un prejuzgamiento, porque los sistemas más complejos de inteligencia artificial generativa actúan con datos. ¿Ok? Perfecto. Y los datos son pretéritos, es decir, cosas que ya sucedieron. No cambia, ratifica lo que ya está. Toma información existente y además la ratifica y la redobla, convalida, porque toma datos que ya sucedieron, con lo cual los sistemas de inteligencia artificial utilizados para el proceso de toma de decisiones estatales, judiciales y administrativos, la tendencia es que convalidan lo que ya sucedió. Es decir, van a dar lo que se llama un sesgo de generalidad. Lo que ya sucedió no lo cambio. Se llevan mal entonces con modificaciones y cambios de criterios. Si es un sistema determinista, ya está programado, no lo puedo cambiar. Si es un sistema predictivo, el dato ya está. Es decir, de alguna manera, no es fácil el cambio de una jurisprudencia o de un comportamiento o de generar una situación específica, porque, insisto, toman lo que ya, insisto, y toman lo que ya existe y por lo tanto se contraponen, entre comillas, a la rebeldía o a cambiar, porque el dato ya está ahí es A la pretérito. peculiaridad del caso. Exactamente, exactamente. Si estamos en un sistema determinista, yo ya dije cuando lo programé que los que trabajan en supermercado no es personal autorizado. Y ya lo programé así. Listo. Con lo cual, ¿cómo es? ¿Cómo hago una excepción? Para decir, no, pero en realidad es esencial. Porque están autorizados a abrir los supermercados. Pero es un sistema determinista. Si es un sistema no determinista, un sistema predictivo, utilizan datos del pasado. Con lo cual, ¿cómo genero distintas situaciones a contemplar? Esto realmente es lo que me parece que hay que poner foco en esta problemática. Regulación de inteligencia artificial
y regulación sectorial. Las cartas del CLAD, que ya los mencioné. Las reglas éticas, como segundo, de alguna manera, escalas de regulación, normas éticas. Cada organismo internacional, la OCDE, la ONU, la UNESCO, etcétera, han dictado normativa ética vinculado al principio de no dañar, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, de no perjudicar, el principio de dignidad humana, etcétera, en regular estas cuestiones. Segundo nivel de regulación de la IA, o tercer nivel de regulación de la IA, de los derechos digitales, ya lo mencioné. Cuarto nivel, normativa sectorial, es decir, si vamos al derecho administrativo, bueno, el régimen jurídico básico de España, el régimen de contratación de Italia, el código de Francia, la normativa de procedimiento alemana, etcétera, y así vendrá acá una normativa. Hay una tendencia a regulaciones sectoriales de inteligencia artificial, como por ejemplo regulaciones de de vehículos autónomos en los Estados Unidos. Hay normativa en New York vinculada al derecho laboral y la selección del personal. Es decir, hay una tendencia también en que cada disciplina jurídica meta mano en regulaciones con inteligencia artificial. Pero tenemos la normativa más importante, que es la europea. En Europa se toma, seguramente ustedes lo han escuchado en este posgrado, toma un camino de una regulación muy fuerte, muy intensa, muy codificada, a diferencia de la normativa norteamericana, que va camino a una desregulación. Están las órdenes ejecutivas de desregulación, salvo algunos estados, como el estado de Colorado en los Estados Unidos, que ha dictado alguna regulación un poquito más genérica, pero en definitiva esto no se ha dado, a diferencia de Europa, donde toma una regulación intensa, el denominado efecto Bruselas. ¿Por qué? Y porque realmente le ha puesto un freno al desarrollo tecnológico, porque la hiperregulación de no solamente las normas armonizadas de inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial, también denominado Ley de Inteligencia Artificial, que es la primera norma de la Unión Europea directamente aplicable a todos los países miembros. Es un reglamento, con lo cual es autoaplicativo, no es una directiva que necesita ser traspolada en el derecho interno europeo, sino que es un reglamento directamente se aplica. Pero ya venía la Unión Europea con dos supernormas anteriores: el reglamento de datos, que entra en vigencia en el 2018, y el reglamento de mercados digitales, pensado para los monstruos tecnológicos como un buscador, etcétera, Google, con lo cual mucha normativa protectoria, tuitiva, que resguarda, que pone a la persona en el centro del sistema, haciendo una semaforización sobre inteligencia artificial prohibida de alto riesgo de uso general, que en definitiva de alguna manera hace una segmentación diciendo hay IA prohibida, por ejemplo, aquellas que mandan mensajes subliminales que nos generan un comportamiento o nos hacen hacer cosas que no haríamos de otra manera. Por ejemplo, cambian nuestra preferencia o inducen en voto en materia electoral, etcétera. Es decir, que esto tiene que ver con eh, también, digamos, la subconsciencia, es decir, tiene que ver con nuestro comportamiento. Eh, Artículo 5 del reglamento, y después de alto riesgo de uso general. Hay una suerte de reconocimiento de la actividad riesgosa. Hay una suerte de reconocimiento de que esto es riesgo, hay una suerte de reconocimiento de responsabilidad objetiva, pero no lo dice. La Unión Europea se quedó a mitad camino, no se animó a aprobar, creo que iba a ser este año o el año pasado, una suerte de normativa respecto a responsabilidad civil, con un sistema mixto: los de alto riesgo, responsabilidad objetiva; los de bajo riesgo, responsabilidad subjetiva; una indemnización tarifada.
una mixtura ahí eh, respecto a daños y perjuicios, no se animó porque no solamente ya pasa por una cuestión regulatoria fuerte, sino pasa por una cuestión ya de indemnización y reparación frente a los daños, que no hubo acuerdo y consenso para dictar una normativa, pero si ustedes ven el RIA y deja entrever de que estamos hablando acá de una actividad riesgosa y por lo tanto podría caber una responsabilidad, ¿sí?, de tipo objetiva. Y acá tenemos entonces una normativa, acá les tiro por la cabeza la normativa del derecho argentino, que ustedes seguramente lo han visto, muchas resoluciones ministeriales también, el Ministerio de Seguridad sobre poniendo en funcionamiento la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, también conocida como ciberpatrullaje, también resoluciones del Ministerio de Justicia vinculada a inteligencia artificial. Fíjense ustedes la resolución 161 del 2023 de acceso a la información pública. Esto está citado en los trabajos míos, así que no se preocupen, voy rápido, porque en definitiva, toda una normativa que no es del Congreso, no es del Congreso, pero bueno, resoluciones de autoridad de aplicación, resoluciones ministeriales, han hablado de inteligencia artificial y las constituciones de La Rioja, pero principalmente la de Jujuy, algo dice la de Santa Fe, jurada hace poquito, pero sobre todo la de Jujuy ha hablado concretamente de inteligencia artificial. Y esto es importante, los protocolos de uso de inteligencia artificial en la justicia también como un elemento regulatorio. San Luis, San Juan, Río Negro, Jujuy, La Cava, le agrego Chubut y seguramente alguna jurisdicción que se me ha pasado por alto, sumado a la guía de uso de inteligencia artificial de los colegios públicos, el Colegio Público de la Abogacía, Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Me gustó mucho la guía del Ilustre Colegio de Madrid de este tema. Es decir, estos conceptos que se dan a nivel de la justicia también son igualmente aplicables a las decisiones administrativas automatizadas en un doble sentido. Para los funcionarios y magistrados del Poder Judicial, pero también para los abogados que ejercen la profesión en los ámbitos administrativos o judiciales. ¿Qué te quieren decir todos? Y realmente todos dicen más o menos lo mismo. Primero, no delegar en el sistema inteligente la decisión. Utilizarlo de apoyo, pero nunca de sustitución. El pronteo, la respuesta a la instrucción, tiene que ser una referencia, nunca la última decisión. El principio de control humano, es decir, el principio de supervisión. La transparencia, el uso ético, el principio de protección de datos, no dar información sensible, la prohibición de la delegación y siempre la responsabilidad humana, la tiene el humano, no se puede sustituir, no se puede pasar por alto la responsabilidad de la persona. Seguramente esto ustedes lo han visto. Estaba leyendo esta mañana el protocolo de colegios públicos de la capital, hablaba del principio de transparencia y decía en un lenguaje bastante coloquial, bueno, hay que decirle al cliente que utilizaste inteligencia artificial. Está buenísimo. Es decir, que te apoyaste en inteligencia artificial. Obviamente que no hay que comprometer resultados y demás, pero además hay que blanquear que te apoyaste en esa herramienta. Y me parece muy importante, porque si los tribunales han achacado a los propios tribunales o a los abogados que utilizaron inteligencia artificial sin
darlo a conocer, entonces también hay que blanquearlo con los clientes. Principio de transparencia y el principio, o lo que se llama también, el derecho a conocer que se ha utilizado inteligencia artificial. Ni hablan en el ámbito académico. Los docentes tienen el derecho a conocer que sus alumnos han utilizado ya. Y el usuario o el lector de un paper tiene el derecho a conocer que se ha utilizado inteligencia artificial también, que tiene que ver con el derecho a la transparencia, inclusive esto lo linkeamos con el derecho del consumidor, el derecho a informarse, también el derecho a informarse. ¿Cómo se conecta esta situación con el derecho a informarse? Jurisprudencia. Rápidamente, no sé si lo tengo acá nota, no importa, pero se lo digo. ¿Qué es jurisprudencia? Pueden googlear. Caso Giacomino de una Cámara Civil y Comercial de Rosario. Hay un caso de una Cámara Civil y Comercial de Morón, allí está Cuadri, genio total en estos temas. Y después también hay un caso de una Cámara Civil y Comercial de Córdoba, de quinta nominación de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, sumado el caso de Esquel en Chubut. El caso de Esquel a Chubut era que una Cámara le decía al juez de grado, utilizaste inteligencia artificial, esto es nulo. Y en los otros le cuestionan al abogado que es más o menos lo mismo lo que había pasado en el caso Mata contra Bianca, donde un tribunal de New York sanciona con $5.000 en multa a un abogado donde había citado jurisprudencia china que no existaba, de China, y nunca la controló, inexistente, invento, alucina. La alucinación no sería tan grave porque estamos en una situación peor, que es la confabulación. Confabula porque no es que inventa, confabula porque me lleva a determinado carril. Es decir, al votante de un determinado partido político lo lleva allí. Y en otros casos pueden hacer cambiar el voto. Cambridge Analytica, ustedes lo han escuchado en las elecciones norteamericanas, confabula porque hace creer que información parece real, pero es mentira. Me va direccionando, me va llevando de a poquito. Tac, tac, tac. Y eso más que alucinar, es confabular, porque en definitiva, si me inventa una jurisprudencia, chequeo no existe, está claro. Ahora, si la información es parcialmente verdad y parcialmente nula, o solamente me muestra una parte de la historia y no la otra, confabula. Me gusta más hablar de que confabula más que alucina. Vuelvo con la jurisprudencia. Se citó en los escritos de apelación jurisprudencia inexistente. En algunos casos hacen recomendaciones a los abogados. En otros casos remiten las actuaciones al Colegio de Abogados. No sé qué va a hacer o qué ha hecho Colegio de Abogados de Misiones con esta circunstancia. Y es muy Nosotros tenemos interesante. otros problemas, porque acá las sentencias no son públicas. No hay publicidad de las sentencias. O sea, no hay dato. Bueno, eso tiene que ver con la conducta ética de los magistrados y funcionarios que bajo un principio de la no transparencia no puedes conocerlo. Pero también estoy hablando sobre el abogado que utiliza una herramienta y que no da a conocer que utiliza esa herramienta y hay un uso inadecuado, poco ético y responsable de eso e inventa o dice cosas falsas que no existen. Por lo tanto, allí hay un mal ejercicio de la actividad profesional. Esto realmente es preocupante porque además no conoce el derecho, porque dicen que hay un leading case de algo que el leading case no conocía. En el caso de Morón, en el caso Barrio, el juez Cuadri decía en un lenguaje digamos, muy natural, pero no es el barrio que nosotros conocemos la jurisprudencia. ¿Qué está diciendo? Y entonces un ejercicio poco convencional de la actividad profesional. Y ese abogado estaba capacitado, conocía o no conocía el derecho. Por lo tanto, protocolos también sobre uso adecuado de estas herramientas, tanto para el Poder Judicial como para el ejercicio
de la profesión de abogados y continúo con esto. A ver qué cuánto tiempo tengo. No, tenemos todavía un ratito. La naturaleza jurídica de los algoritmos. Esto es todo un tema lindo para hablar. No digo la naturaleza jurídica de los algoritmos, si es un programa o no es un programa de computación, pues eso vamos a dejárselo a los programadores, los tecnólogos, que nosotros no nos metemos. Ahora, los algoritmos, ¿qué son para el derecho y cómo debemos tratarlo para el derecho? Em, los algoritmos, para gran parte de la doctrina española, esto está citado en el trabajo, no se preocupen, hay que tratarlos como si fuesen reglamentos. Los algoritmos deben ser considerados reglamentos en cuanto a las garantías, dice un autor, Boix Palop. Otros van a decir son meros instrumentos, otros van a decir son meras herramientas como soft law o efecto interpretativo. Y realmente lo que está diciendo acá la doctrina española es que si vos utilizás un reglamento para emitir un acto administrativo común, si el acto administrativo es automatizado, tenés que publicar el algoritmo. En realidad lo que quiere decir es el código fuente, es decir, la programación y el lenguaje de programación y cómo está parametrizado el sistema. Es decir, cómo está modelado ese sistema de programación. En tanto y en cuanto sea posible parametrizarlo, porque si vas a utilizar un sistema eh, predictivo, nadie va a entender nada cómo actúa. Por lo tanto, allí no se va a poder publicar nada. Lo que vas a tener que hacer es reforzar el principio de supervisión humana, es decir, el principio de chequeo, corroborar. Esto es esencial como un elemento regulatorio del procedimiento administrativo automatizado, que es la supervisión humana hacia la motivación, etc. Esto ya habíamos hablado. Y vamos acá. Adaptaciones procedimentales en el derecho administrativo en el caso de que se utilice inteligencia artificial. Es decir, si vamos a automatizar, caso de una plataforma cuidar, es decir, algo básico, más que IA, tenemos una programación, algo así como un Excel, algo así como algo muy básico. Entonces, lo primero, hay que informar al público que tenés un sistema automatizado. Está la normativa allí citada. Es decir, tomo la decisión a través de una plataforma o, otro ejemplo, capto la llegada tarde a través del reconocimiento facial y automáticamente, si tomo el reconocimiento facial del empleado público y me llega 10 minutos tarde y automáticamente sale una sanción garantizando el derecho de defensa, pero sale una sanción de llamado de atención al procedimiento, etcétera, bueno, yo tengo que decirle, mire, ¿saben qué? Acá va a haber un procedimiento automatizado y la decisión va a ser automatizada. Usted no le toma el reconocimiento facial a determinada hora y si es con un retraso de X minutos, usted va a ser sancionado porque así está programado el sistema. Esto hay que blanquearlo. ¿Sí? Hay que informarlo adecuadamente. Segundo, todo eso tiene que ser controlado. El principio de supervisión humana. Todos los fallos que le dije recién, toda la normativa de protección de datos, del artículo 14, 18 del RIA, que es la Ley de Inteligencia Artificial, sumado al principio de explicabilidad del 86. La explicabilidad es la nueva manera de hablar de la motivación de los actos administrativos. Lo que nos decía cualquier autor
del derecho administrativo hace 1000 años, y lo que nos dice la ley de procedimiento administrativo, que causa motivación, bueno, la explicabilidad es lo nuevo que se dice. Si eso traducido en términos tecnológicos significa explicabilidad. Bueno, el sistema, decime cómo actúa la máquina. Decime cómo actúa la máquina. Explícamelo. Es decir, argumentame, dame a conocer cómo actúa el sistema. Tercero, evaluaciones de impacto antes, después, durante, ¿sí? La decisión automatizada. Es decir, evaluaciones de impacto. Está bien, hay que corregirlo. Hagamos chequeo, hagamos simulaciones, evaluaciones de impacto. Si tiene sesgo, por ejemplo, si voy a utilizar el ChatGPT para una determinada respuesta, pero cuidado que tiene sesgos, ¿eh? Porque cuidado que cree que determinado trabajo lo hacen determinado género. No voy a dar ejemplo porque yo mismo estaría cegado, no caigo en esa. No voy a dar ejemplo. Pero quiero decir, no, pero determinado trabajo lo hacen determinada persona. Determinado trabajo, tal género. Determinado trabajo, tal sector social. Ah, perfecto. Recontra mil sesgado. Entonces tengo que chequear. Y tengo que hacer una evaluación de impacto respecto, cuidado, porque tiene sesgo y tengo que reducir esos sesgos. El sesgo, digamos, es un prejuzgamiento también, un prejuicio de algo. Está sesgado porque entiende que ya determinado trabajo lo hace determinado género y tal sector social o clase social o lo que sea hace determinada labor. Y esto no siempre es así. Por lo tanto, chequeo siempre corrobora el principio de supervisión humana. Está todo cita la normativa ahí respecto a lo que le estoy diciendo. Em, y esto me parece súper interesante. Uy, perdón, no me quiero ir. Ahí está. Súper interesante, de alguna manera, cómo se conectan las potestades, la actividad administrativa respecto a la inteligencia artificial. Vamos bien, están ahí del otro lado, ¿no? ¿O estoy hablando solo? Yo qué caritas veo acá. Bueno, veo mucha gente que... Ahí está. A Silvia la veo, a Alejandra la veo. Bueno, no sé si están, no sé dónde estarán. Bien. Potestades regladas y discrecionales. Y esto me acomodó mucho la cabeza también. Esto por ahí no, lo pude sistematizar, porque por ahí viene todo un montón de información y lo pude entender un poquito. Que es lo siguiente, ¿se acuerdan que le he dicho hay dos grupos? Por la duda. No, no hay internet. Quedamos sin internet nosotros. Fede, bueno.